Eh, bueno, esto ya lo discutimos. Esto ya lo discutimos. Eh, entonces, imagínense que cada una de estas es independiente e idénticamente distribuida, y cada una está multiplicada por una constante. Bueno, aparte simplifiquemos más todavía la cuestión. Imaginemos que cada una de estas constantes es igual a 1. A ver. Si son todas iguales a 1, lo que voy a tener yo es que la media de esa x estrella es igual a sumar n veces la media. ¿Y qué pasa cuando sumo muchas veces algo? ¿A qué es igual? O sea, yo sumo 3 veces el número 1. ¿Cuánto me da? Te queda potenciado al cubo, por ejemplo. La Eh, multiplicación. No, perdón, la suma no, claro. claro. Está bien, sí. Claro, 3. Entonces, si yo estoy sumando 3 veces 1, es lo mismo que hacer 3 por 1. Entonces, acá es lo mismo. Tengo que hacer n veces la media. Y con la varianza, de vuelta. Cuando haga la suma de muchas veces sigma cuadrado, que me va a quedar n veces sigma cuadrado. Y entonces esto distribuyen, o sea, esa x estrella, que la definimos como la sumatoria de variables aleatorias. Ni escribo que k es igual a 1 porque es redundante, ¿no? Digo que esto de acá distribuye normal con media igual a n veces la media y desvío igual a esto. No, fíjense que es muy interesante que el desvío no crece tanto, porque yo acá puedo hacer esta distributiva de esta raíz, ¿no? ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar la raíz de n por sigma. Y eso se va a vincular mucho con algo que vamos a usar después. ¿Puedo avanzar? ¿Hay alguien anotando todavía? Ok, Sí, sí, sí. avanzar. Bueno, esto de acá ya lo vimos. Y, bueno, y de vuelta lo mismo, ¿no? Sea lo que sea que yo tenga en el campo de la media y sea lo que sea que yo tenga en el campo del desvío, puedo estandarizar, ¿no? Entonces, a mi variable le resto lo que sea que tenga acá y lo divido por lo que tenga, por lo que sea que tenga acá, y esa normal pasa a ser una normal estándar. ¿Ok? Yo tengo una normal. ¿Por qué estoy diciendo tantas veces normal? Porque después nos confundimos y pensamos que esto le resto la media dividido por el desvío a cualquier bicho que no se me cruce y distribuye normal estándar. No. Pero si algo distribuye normal, yo le resto la media y lo divido por el desvío, eso pasa a ser normal estándar. ¿Ok? Entonces, bueno, acá otro ejemplo pavote. Imagínense que sumamos 9 normales que son independientes e idénticamente distribuidas. Entonces, es lo mismo que yo tenga, o sea, de acuerdo a lo que vimos recién, yo lo que tengo que hacer es sumar la cantidad de veces, la cantidad de normales que estoy sumando, ¿no? Entonces hago la cantidad de veces por la media, y dijimos que estoy haciendo 9 normales estándar, perdón, 9 normales, independientes e idénticamente distribuidas, con media 2, entonces voy a tener que hacer 9 por 2, y desvío igual a 3. Entonces lo que tengo que hacer es 9 veces la varianza, eso lo voy a hacer como un cálculo auxiliar para que quede más claro, ¿no? La varianza de esa x estrella es igual a n por sigma cuadrado, entonces estoy sumando 9 normales, con varianza igual a ¿qué? A 3 al cuadrado, ¿no? Porque 3 es el desvío. Y entonces el desvío de x estrella es igual a la raíz de eso, ¿no? Y es lo que estoy escribiendo acá. Perdón, el 3 al cuadrado 9 está bien, y el 9 anterior, ¿de dónde venía? Porque estoy No me sumando quedó claro. 9 normales, Ah, ok, ok. Genial. independientes idénticamente distribuidos. ¿Está bien? O sea, estamos haciendo
casos muy genéricos, entonces la notación quizás no es de lo más amigable, pero fíjense que en definitiva, después los casos particulares son simplemente muy sencillos, ¿no? Lo escribimos en forma genérica, no es que estamos haciendo algo muy complejo. En realidad es algo muy sencillo que se ve feo. Si aún no se acostumbraron a este tipo de notación, eventualmente se van a terminar acostumbrando, dependiendo para qué carrera. Pero es como, no sé, después cuando cursaste 2 o 3 materias que ya hacen eso todo el tiempo, eh, lo terminás viendo como algo común, ¿viste? Bueno, en el caso de la resta, lo spoileé yo hace un rato medio sin querer, que básicamente lo que dije fue, si yo tengo eh, que x estrella es igual a x1 menos x2, en realidad esto podemos decir que es como decir x1 más menos 1 por x2, entonces es como el caso que ya conocíamos, donde yo tengo una constante multiplicando ese normal. Entonces, en definitiva, sabemos que la diferencia va a distribuir también normal. ¿Con qué media? Bueno, lo que tengo que hacer es la media y la varianza de esto. Entonces, la esperanza de x estrella, o sea, esto lo hago, me parece que es casi redundante que lo haga, porque hicimos ya bastante, pero lo hago nomás de decir, por decirlo de alguna manera, de manija, de que quiero que quede bien claro. Así que si ya me siguieron hasta acá y están en una posición cómoda, ni hace falta el troco. Tengo que hacer la esperanza de esto, y yo qué puedo hacer con la esperanza, la puedo distribuir con respecto a la sumatoria. Y aparte, las constantes que podemos hacer, podemos sacarlas de la esperanza. Entonces, ¿qué me va a quedar? La media del primero, mu1, más menos 1, por la media del segundo. Entonces la media va a ser igual a la diferencia de las medias. Mu1 menos mu2. Que si son independientes e idénticamente distribuidas, ¿cómo es esto? Diferente de 0. Si son idénticamente distribuidas, ¿eh? Y no va a ser 0 porque no es la misma variable. Pero la media sí es la misma. O sea, las No, la medias son idea cero constantes. justamente, ¿no? Claro, la media, el sigma, lambda, p, n, son parámetros, son constantes, no son variables aleatorias. Existen extensiones, eh, marcos de trabajo en los cuales se pueden tomar los parámetros como variables aleatorias, pero en estadística 1 son siempre, 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 siempre constantes. Entonces, si mu1 es igual a mu2, no es la realización de una variable aleatoria. Si mu1 es igual a mu2, son dos constantes, entonces mu1 menos mu2 tiene que ser igual a 0. ¿No? ¿Qué sé yo? La media del primero es 4, la media del segundo es 4. Yo hago 4 menos 4 es una 0. ¿No? Y después, bueno, la varianza, hagan ustedes la demostración, va a quedar sigma cuadrado del primero más sigma cuadrado del segundo. Cuando saquemos la constante negativa afuera de la varianza al cuadrado, va a quedar un 1, entonces me va a quedar así la expresión de la varianza. Que si estas dos son iguales, entonces me va a quedar 2 veces sigma, ¿no? Ya se darán cuenta. Pero bueno, si a mí nadie me aclara que dos variables son, o sea, me dicen, tengo estas dos normales y quiero ver cómo distribuye la suma, la resta, lo que sea. Si a mí nadie me dice que la media es la misma, yo lo trabajo en forma genérica, ¿no? Bueno, dos medias distintas. Si nadie me dice que la varianza es la misma, bueno, sigma 1 y sigma 2. No voy a suponer que son iguales, tampoco estoy suponiendo que son distintas por ponerle un subíndice. Simplemente no lo restringo. ¿Está bien? Eh, nada, fíjense que la resta, o sea, tengan cuidado con eso de sacar el menos 1 al cuadrado, porque
sino capaz que les queda una varianza negativa. O sea, es un error, no es que les va a quedar una varianza negativa. O sea, ya sabemos que la varianza es estrictamente positiva para cualquier variable aleatoria. Pero, digo, o sea, los puede llevar a cometer un error grave. Eh, y de vuelta, ¿no? O sea, agarremos esta plasticidad de pensamiento genérico donde le pongo un subíndice a algo y eso puede ser el número que sea. ¿Ok? Bueno, acá estoy haciendo lo que acabo de mostrar. De vuelta recuerden que igual que siempre, vos me das una normal con una media, bueno, lo que sea que tenga en el campo de la media, lo resto, lo que sea que tenga en el campo del desvío, divido todo por eso, y eso pasa a ser una normal. ¿Sí? No importa si esta expresión es bonita o fea, no importa si es un número muy grande, un número muy chico, si es una suma de parámetros expresados en forma genérica. Si vos me das una suma de parámetros en forma genérica, yo sé que cuando los sume a todos también va a ser una constante. ¿No? ¿Qué sé yo? Acá, mudo y mudo. Y bueno, está bien, no me estás diciendo si esto es positivo, es negativo, es alto, es bajo, tiene muchos decimales, es un número entero. No, no me importa, es un número. Lo mismo con esto. Está bien, es un número positivo, no me importa mucho más que eso. Y al final del día, cuando tenga que aplicar esto, bueno, y el desvío será 8. ¿Está bien? Y las medias, la diferencia de las medias, qué sé yo, si son distintas será 4, será -3, será -100, +80. Si son iguales, es 0, y listo, no hay ningún problema, ¿ok? De vuelta, que nosotros le pongamos un índice no quiere decir que sean distintos, simplemente es el caso más genérico de todo. Así que tranquilamente los desvíos pueden ser iguales y las medias también. Eva, una pregunta. Sí, Ahí cuando estandariza, que divide por el desvío, ¿por qué no está la raíz? porque el desvío es Ah, está bien. o sea, sigma x estrella es igual a la raíz de esto de acá. Claro, claro. Sí, sí, perdón, está Y bien. la varianza de esa x estrella es el cuadrado de esto, ¿no? Entonces, sí, Claro, sí, sí. Buenísimo, gracias. está bien. Eh, no, por favor, eso sos vos. A los fines de la materia en general igual vamos a trabajar con idénticamente distribuidas, así que bueno, van a coincidir muy sigma, o sea, no entre sí, sino que las medias van a ser iguales, los desvíos van a ser iguales. O sea, pero eso, que sea lo más genérico, lo más usado en el curso, no quiere decir que no forma parte de los contenidos de la materia, ¿ok? Las medias tranquilamente pueden ser distintas. Si no, pueden mirar mi cajón de las medias, que son todas distintas. No sé qué está pasando ahí. En fin. Bueno, acá un ejemplo numérico, si me permiten, creo que esto lo pueden mirar ustedes después. Aparte es interesante porque le puse una media negativa para que agarremos esa plasticidad de que estamos acostumbrados a ver números positivos, pero la media no tiene por qué ser positiva. ¿Ok? Me interesa ahora hablar del promedio. ¿Sí? El promedio es un caso, o sea, va a ser algo con lo cual vamos a trabajar un montón. Imagínense, eso, sobre todo en la segunda parte de la materia. Imagínense que yo tengo un promedio de variables aleatorias, normales, independientes entre sí. ¿El promedio qué es? Las sumo a todas y las divido por el total, ¿no? La media aritmética, básicamente. Voy a agarrar cada una y, o sea, si tomé 100, lo que hago es la primera divido 100, más la segunda divido 100, más la tercera divido 100, o si quieren, lo expresamos la primera más la segunda más la tercera más la cuarta, así hasta la centésima se diría, hasta la número 100, todo dividido 100. Eventualmente vamos a conocer, o sea, eventualmente no, de hecho creo que nos va a dar el tiempo hoy, ¿no? ¿Qué hora es? Pues ya son las 12, no sé si nos irá a dar el tiempo, pero eh, tenemos algunas propiedades muy interesantes del promedio para ver. Entonces, si yo quiero hacer, o sea, a ver, estoy sumando normales multiplicadas por constantes. ¿Cómo tiene que distribuir eso? Poisson.
binomial, binomial negativa, exponencial, y cuadrado, gamma, ¿cómo distribuye? ¿Cómo? ¿Cómo habías dicho? Normal, Claro, ¿o ¿cómo es no? la pregunta? Normal. Claro, ok. normal. Estoy sumando normales, cada una multiplicada por constante. Así que bueno, ese dato ya lo tenemos. ¿Con qué media? Bueno, tenemos que hacer la esperanza de esta sumatoria, que sabemos que es igual a la sumatoria de las esperanzas, y la constante la puedo sacar afuera. Entonces, la esperanza de cada una de estas x va a ser la media que tengan. Que si son todas iguales, perdón, que si son todas iguales, ¿a qué vendría a ser igual? A mu solo, ¿o no? Claro, Sí. porque yo voy a tener n veces esa media, y como está dividido por n, se me van a simplificar las. Si tienen la misma media, ¿no? Si no tienen la misma media, lo dejamos así expresado en forma genérica. Bueno, con la varianza es parecido. Vamos a hacerlo así rapidito. Como son independientes, la suma de la varianza es igual a la varianza de la suma. Cuando saque la constante la voy a sacar al cuadrado. Me va a quedar esto expresado. Profe, puede ser que la media, o bueno, la esperanza te quede el mismo número porque estás haciendo el promedio del promedio, ¿no? ¿Cómo? O sea que esto de acá es igual a mu, ¿me decís? Claro, te queda lo mismo porque vos estás haciendo el promedio de la media, o sea, ¿no es lo mismo? El tema es que, o sea, sí, es un buen punto, yo acá estoy promediando una media. El tema es que, ¿qué es mu? O sea, acá en ninguna parte definimos a mu. Estamos diciendo, hay un montón de variables, cada una distribuye con un determinado mu y un determinado sigma. Ujú. Este mu es la media de las medias, así como vos decís, o sea, tal cual. Es la media de X estrella es la media de las medias. Pero, nada, o sea, digamos, mu como tal no está definido. Si yo dijera que eran independientes idénticamente distribuidas, por lo que ya escribí acá abajo hace un rato, esto va a ser igual a mu. Pero en tanto yo no haya definido mu sin ningún subíndice, no sé qué. ¿Me explico? Claro, sí, sí, es general esto. Claro. Muchas veces a los promedios, recuerden, les podemos poner una barrita encima. Eh, Eso no es algo matemático, es como una convención de notación, ¿ok? Entonces yo le pongo una barrita a mu y lo que estoy haciendo es un promedio de las mu. Que de hecho, si los confunde o algo así, nada, no se preocupen, ¿ok? Y esto de acá es un error de notación, que ahora que lo veo, vamos a echarlo. O sea, por cómo está definido este sigma barra cuadrado, no hace falta hacer esa división. Em, ¿Se entiende esto? Sí, sí. Buenísimo. Hasta acá. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran ver? No. Ok. Bueno. Genial. Entonces, llegamos con un changüí de tiempo a un tema que
es muy, muy central. Ahora lo que vamos a ver es el teorema central del límite, que es algo súper, súper potente que amplía el espacio de acción para la estadística a un montonazo de situaciones, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos, ¿no? Entonces vamos a pasar a presentarlo en vez de simplemente estar hablando en el aire, ¿ok? Cuando hablemos en el contexto de la materia, el teorema central del límite nos va a permitir hablar de la distribución de un promedio de variables aleatorias. Estrictamente hablando, el teorema debería hablar de la suma, más que del promedio. Pero en la materia lo vamos a estar usando para el promedio de variables aleatorias que van a ser independientes e idénticamente distribuidas. ¿Sí? ¿Y cuál es la gracia del promedio, perdón, del teorema? Que lo que va a hacer es, nos va a asociar la distribución cuando yo junto muchas variables aleatorias, más allá de que estas no distribuyen en forma normal, gracias al teorema, eso lo vamos a poder asociar a una normal. ¿Ok? ¿Por qué se llama teorema central del límite? Central por su importancia, ¿no? Le podríamos decir teorema recontra importante del límite, pero no sería muy académico. ¿Y por qué le decimos límite? Del límite. Bueno, porque básicamente es un teorema que vale en forma asintótica, ¿ok? Se deriva del límite de cuando esa cantidad de variables que yo voy a estar juntando crece indefinidamente, vamos a decirlo, ¿no? Yo les estoy diciendo juntar variables porque estrictamente hablando yo les tendría que hablar de la suma. Pero como lo vamos a estar más que nada trabajando en promedios, utilizando en promedios, no, o sea, no es preciso que yo les diga promedios y me suena que puedo confundirlos si digo suma. Entonces por eso estoy diciendo juntar. Más allá de que no sea lo más apropiado. ¿Sí? Y esto lo que nos va a permitir es entender también, o sea, si ustedes miran aplicaciones, ¿por qué tan a menudo estamos usando la normal? Bueno, porque tenemos un fundamento que nos permite asociar a una variable, a una suma, mejor dicho, de variables, a una normal. Y eso es recontrapotente, ¿no? Porque al menos no sé ustedes, pero yo cuando salgo a la vida real y me preguntan cómo distribuye algo, mi respuesta es no tengo la más pálida idea, ¿no? O sea, a mí no me dieron la función de probabilidad o la función de densidad de una variable aleatoria. Pero si yo pudiera sumar una serie de variables aleatorias, que eso converja en distribución a una normal, es recontrapotente. Entonces, si usamos la definición más estricta, es decir, no voy a hablar de promedios, sino que voy a hablar de la suma, lo que necesito es tener variables aleatorias independientes, ¿ok? Eso es muy importante, tienen que ser independientes. Y este comentario de acá es casi redundante porque en la materia toda media y toda varianza es finita. ¿Sí? No es redundante a nivel genérico, ¿no? O sea, es una restricción importante, sí. En nuestra materia vamos a trabajar con algo que tenga varianza infinita, no. Entonces, fíjense que no estamos pidiendo que sea de idéntica distribución, ¿no? Yo les estoy dejando el subíndice ahí, estilo, bueno, mira, que esto distribuya como quiera distribuir, son independientes entre sí. ¿Ok? Y vamos a definir una variable que va a ser la suma. Si le voy a poner S de suma.
Entonces S se define como sumar todas esas variables aleatorias, ¿no? Así como antes poníamos X estrella, bueno, ahora estoy poniendo S. ¿Y qué es lo que va a afirmar el teorema central del límite? Que esa suma converge en distribución a una normal. Ahora voy a hablar de los parámetros, de la medida y la varianza de esa normal. Pero en definitiva, lo que estoy afirmando es que converge en distribución. ¿Sí? Lo grosso de esto es esto de acá, que converge en distribución. Esa es una anotación, ¿sí? Hay dos maneras de decir que algo... O sea, cuando yo digo que algo converge en distribución, es que a medida que va pasando algo, ¿no? En este caso a medida que n tiende a infinito, a medida que va pasando algo, esa distribución se va aproximando a otra, ¿no? Antes vimos aproximaciones. Lo que decíamos era, a medida que, qué sé yo, no sé, que P se acerca a una determinada punta y que n tiende a infinito, entonces esta distribución se aproxima a tal otra. Bueno, acá lo que estamos diciendo es que una suma de variables aleatorias, independientes entre sí, que cumplen unos requisitos bastante laxos para los fines de esta materia, porque siempre vamos a estar cumpliendo en estadística 1. Dicho todo esto, a medida que n tiende a infinito, la suma va a converger en distribución, o sea, va a parecerse cada vez más a una normal, ¿sí? Hay dos maneras de escribir eso. Una es una flechita, como convergencia, la típica convergencia, y arriba le ponemos una D. Entonces converge en distribución. Y esto es lo mismo que decir que distribuye, ¿sí? Como siempre el circulete que le metíamos, la virgulilla, asintóticamente. Entonces le ponemos una A arriba. Son dos maneras equivalentes de escribir. A los fines de la clase vamos a terminar usando, o sea, esta notación, aunque no es del todo precisa, ¿sí? Si somos estrictos, deberíamos poner una A de asintótica. Nota al pie para que cuando se choquen con algún ejercicio de la práctica tengan las herramientas. Esto de acá vale cuando n tiende a infinito. Regla práctica o consenso general, digamos que a partir de 30 la aproximación nos satisface, por decirlo de alguna manera. Ahora, si en un ejercicio les pusieron un n chiquito y esperan que usen el teorema central, para practicar hagan igual el ejercicio. Capaz que les dan ese ejercicio para que sea fácil obtener la media y la varianza. Puede ser que un ejercicio esté haciendo eso. No, ¿es apropiado? No, porque justamente es el teorema del límite, ¿no? Estamos recontra lejos del límite. Capaz que lo mandaron a hacer 5 variables aleatorias porque está pensado el ejercicio para que ustedes puedan sumar rápidas las medias y las varianzas y listo. Pero en definitiva, bueno, eso. Entonces, ¿con qué media y con qué varianza? Bueno, estamos simplemente sumando estas variables aleatorias. Así que esta va a ser la media, este de acá va a ser el desvío. ¿Y cómo hago para demostrarlo? Bueno, ya hicimos 80 veces estos pasos, así que simplemente recuerden que lo que van a tener que hacer es la esperanza y hacer los pasos que ya conocen, y van a tener que hacer la varianza y hacer también los pasos que ya conocen. Recuerden que son independientes, entonces ahí puedo hacer la distribución de las varianzas. Seba, una pregunta. Dale. ¿Esto está en la unidad 4 o en la unidad 5? Más que nada para verlo en la práctica, si no ahora lo busco bien. En la práctica ya es la siguiente unidad. En el libro no me acuerdo no me acuerdo si lo presentaba en esta unidad o en la siguiente, porque la realidad es que nos va a servir mucho para cuando trabajemos con la realidad, ¿no? Para cuando no venga alguien y mágicamente me diga esto distribuye así o así. Entonces no recuerdo en el libro si lo metían en esta unidad o en la siguiente, la verdad. Listo, genial, gracias. No, por favor. ¿Puedo avanzar? Sí. Ok.
Bueno, igual que siempre, podemos estandarizarlo. Bueno, acá de vuelta hablo de esta idea de que con n mayor o igual a 30 hacemos como que está todo bien. Ya saben cómo funciona esto. Si tengo 29 está todo mal y si tengo 31 está todo bien. No. Es cuanto más alto sea n, mayor va a ser la calidad de la aproximación. Si necesito un n de 3 trillones, no, bueno, digamos que a partir de n igual a 30 hay algo razonable de aproximación. Pero de vuelta, no. eh, Hoy en día estas cosas cada vez son menos preocupantes porque estamos cada vez más acostumbrados a tener un montón de datos. No, o sea, dependiendo siempre de lo que uno esté estudiando, estamos cada vez más acostumbrados a ver bases con miles o millones de observaciones. Entonces, eso es cada vez, a nivel práctico, a nivel de investigación, una restricción cada vez menos frecuente. Algunos casos sí va a ser igual frecuente, ¿no? Porque capaz estoy trabajando con datos mensuales con datos anuales de un país. Claro, de repente 30 son 30 años de historia. Algunos casos sí, igualmente es muy relevante, pero eh, cada vez las restricciones en términos de observaciones son menos usuales. Entonces, imagínense que en vez de sumar, o sea, yo tenía esto, ¿no? Yo tenía S, ¿y cómo dije que distribuía S? Casi normal. Claro, normal. Entonces, yo como dije que distribuía una constante por una normal. Normal también. Claro, normal. Entonces, fíjense que si yo tengo la suma de muchas variables y eso distribuye normal, bueno, tranquilamente puedo agregar una n abajo y eso va a distribuir normal. ¿Con qué media? Bueno, tengo que dividir esa suma de las medias por la media y solo, o sea, a modo de comentario, la varianza de S sobre n, acá va a ser igual. Bueno, yo tengo que sacar la n al cuadrado, ¿no? Entonces, me va a caer esto así. Y si yo esto lo agrupo de una forma conveniente, n al cuadrado es lo mismo que decir n por n, ¿no? Entonces puedo escribir esa n acá, y fíjense que esto es el promedio de las varianzas. De ahí que me queda sigma cuadrado barra sobre n. Entonces, ese promedio va a distribuir ahí. ¿Qué pasa en el límite? ¿No? Cuando decimos en el límite, pensemos en reemplazar a n por infinito. Bueno, esto ya deja de tener aleatoriedad. ¿Por qué? Porque si n tiende a infinito, este cociente ¿a qué tiende? ¿Cero? A cero. En tanto las varianzas sean finitas, que dijimos que sí, esto de acá va a converger a cero. Con lo cual, ese va a dejar de ser aleatorio. En el límite ya no tenemos variabilidad que explotar, como diría un tipo muy, muy grosso. Entonces, jamás vamos a estar en el límite, pero es muy interesante esto, ¿no? Como yo, si hago el promedio, cada vez voy a tener menos dispersión. Y eso va a ser algo que vamos a explotar muchísimo. ¿Avanzamos? Dale, dale. Bueno.
A ver, ¿dónde lo vamos a estar usando? Vamos a estar, me adelanto, o sea, esto de acá, primer parcial, olvídense. Me adelanto. Vamos a estar, los ejercicios, ¿cómo van a ser? Tomo muestras aleatorias de algo, como son muestras aleatorias, todavía no hablé de muestreo. Pero si yo hago muestra aleatoria, lo que estoy diciendo es que son independientes entre sí. Hago muestras aleatorias de algo, entonces lo que puedo hacer es, y alguien me pregunta, ¿no? La probabilidad de que este promedio esté cerca de tal valor, cerca de tal otro, ese tipo de preguntas que podemos realizar. Y si bien yo no sabía cómo se distribuía esa variable aleatoria, el promedio yo puedo argumentar que converge a la normal. Y puedo valerme de la normal. ¿Ok? Si se dedicaran profesionalmente a esto, y este fuera un curso más avanzado, yo les diría, ojo que la vida no es tan fácil, y que hay que tener mucho cuidado. Y alguna discusión de los peligros de la práctica voy a meter en la segunda parte de la materia. Y la voy a meter al pasar, pero hay cursos enteros sobre los problemas, ¿no? O sea, de vuelta, esto es estadística 1. Entonces, yo no demostré esta convergencia en distribución. Quienes hagan estadística 2, si tienen suerte, sí lo van a hacer. A lo cual les recomiendo el curso de Vietri, que es un excelente docente. El único problema es que ahí me van a tener a mí de yo antes. Así que piénsela 2 veces. ¿Qué se llevan de acá? Entonces, yo agarro y sumo un montón de variables que no eran normales y eso converge a una normal. ¿No? Entonces, si ustedes son como yo, no entienden nada de esto. O sea, no entienden cómo puede ser, o sea, ni qué implica esto, ni cómo se ve, ni nada. O sea, o al menos yo, cuando estaba sentado en el asiento que están sentados ustedes. Imagínense que, o sea, a ver, ¿cómo era la función de densidad de una normal? Era acampanada, ¿no? Teníamos algo así. Con la media en el centro, y si teníamos más dispersión iba a ser más chata, si teníamos menos dispersión iba a estar más acumulada en forma de centro. Pero en definitiva era algo así. Si se acuerdan, yo tenía gráficos de columnas, ¿no? Entre las herramientas que vimos acá en el curso. ¿Cómo era un gráfico de columna? Bueno, imagínense que yo separo en varios intervalos. Entonces, si acá me cayó una observación, le agrego un 1. Si acá me cayó, no sé, 3 observaciones, tengo 3 observaciones acá. Acá me cayeron 2. Acá me cayeron, pongámosle que 7. Acá pongámosle que 8. Acá 9. Y bueno, y esto claramente es algo bien asimétrico, ¿no? Si tiramos los dados, ¿no? Y cada uno de estos es un numerito, bueno, lo que esperaríamos sería que si tiro muchas veces el dado, ¿qué tiene que pasar? Bueno, que la cantidad de veces, o sea, la cantidad de resultados de cada dado sea más o menos equivalente, ¿no? A ver, a nivel asintótico estoy hablando, como que si lo hago así, pim, 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 y miro los resultados, bueno, ven, cuando haga el primer ensayo, por ejemplo, imagínense, me salió un 5, no se va a aparecer en nada eso, porque voy a tener todo acumulado en un punto. Cuando haga 2 ensayos, pónganle capaz me salió un 3. Hago un tercer ensayo, me salió un 5 de vuelta, ¿no? Todo re disparejo. Pero a medida que nos vayamos al infinito, esto debería terminar siendo más o menos uniforme. Entonces, ¿a qué estoy apuntando con toda esta idea del histograma y eso? Que bueno, que si yo tuviera una normal, ¿no? O sea, yo al dado, que tiene su distribución tan sencilla, puedo tirarlo cuantas veces quiera. Es difícil pensar que yo puedo tirar una normal, pero imagínense que yo tuviera un dado con infinitas caras que distribuye normal, ¿no? Entonces, no solamente sería uniforme, sino que habría más caras con valores cercanos a la media, ¿no? Totalmente. Entonces, y yo separo esto en intervalos porque si ya sabemos, es una continua, entonces si hago casos puntuales, bueno, la probabilidad de que me caiga 2 veces en un mismo lugar va a ser 0, ¿no?